funciones como las parábolas, como las rectas, como las funciones polinómicas de grado 3, como las funciones exponenciales o radicales. Cuando uno tiene ese tipo de funciones y suma, por ejemplo, una constante, es fácil graficar ese tipo de cosas porque basta trasladarla hacia arriba o hacia abajo. Pero si a lo que se le suma es al argumento, pues uno tendrá que hacer una traslación ya horizontal, ¿cierto? De una cierta forma. Enseguida vamos a ver de qué forma se puede hacer. Antes de comenzar entonces, como la sesión de hoy, me gustaría mostrar dos ejemplos de un tipo de funciones pues muy importantes, que son las funciones por tramos, que la profesora Nancy me dijo que no les había mostrado la clase pasada porque no habían tenido tiempo. Entonces le quiero mostrar esos dos ejemplitos, con dos ejemplitos, lo que es la función por tramos. Entonces, este es un tipo de función de las que ustedes estaban estudiando. Este es un tipo de función, ¿cierto?, que se llama función por tramos. O función a tramos, también se le dice. Se le dice función a tramos o función por tramos. Permítame un segundito, muchachos. Entonces, un ejemplo que nosotros ya conocemos de la función por tramos es, por ejemplo, la función valor absoluto. Un poquito, está como malo. Un ejemplo de función por tramos es la función valor absoluto. Este como que también se murió, este verdecito. Entonces recuerden, muchachos, cómo se definía el valor absoluto. El valor absoluto se definía como el número, si el número era mayor o igual que 0, y como menos el número, si el número era menor que 0. Entonces fíjese que esto es lo que se llama pues un tramo, ¿cierto? Esto se llamará pues el otro tramo, y es fácil graficar en ambos casos es fácil graficar la función valor absoluto. Suponga que usted aquí tiene pues el plano cartesiano, este es el eje X, este es el eje Y. Entonces observen una cosa, en el tramo que va desde 0 hasta más infinito, tenemos esta recta, la recta de pendiente 1, y que cruza el eje Y en el origen, ¿cierto? Esto pues ya lo vimos en el caso de las rectas. Esto es la ecuación esto es la función, la gráfica de esta función es una recta, ¿cierto? Entonces, fíjese que en ese caso uno diría, bueno, la gráfica de la función X es esta. Esta es la gráfica de la función X. Y la gráfica de menos X, fíjese que es una recta también con pendiente menos 1, ¿cierto? Ya sabemos entonces cómo es la gráfica de ese tipo de funciones. Es así. Esta es la recta y igual a menos X. Muy bien, pero entonces fíjese que la función valor absoluto está definida por tramos. Entonces el primer tramo, ¿cierto?, que va desde 0 hasta infinito, pues obviamente va desde acá, desde 0, toma los valores desde 0 hasta infinito. Y los valores que estamos considerando en ese caso son los de la línea recta con pendiente positiva. Entonces en este caso tendremos esta rectica. Si X es mayor o igual que 0, sería la gráfica de la función en el tramo que va desde 0 hasta infinito. Y fíjese que en este segundo tramo, que es el tramo que va desde menos infinito hasta 0, tenemos esta línea recta que tiene pendiente menos 1. Entonces desde menos infinito hasta 0, la recta que tiene pendiente menos 1 es esta de acá. Por lo tanto, muchachos, esta que está en continua y en rojo, ¿cierto? No sé si la alcanzarán a ver, esta es entonces la gráfica de la función valor absoluto. Esta es la gráfica de la función valor absoluto de X, que es un tipo de función pues que vamos a usar mucho, que es muy conocida
Esa es la gráfica entonces de la función valor absoluto. Es una función por tramos. Listo, podemos quitar la hojita. Demos otro ejemplo de una función por tramos. No necesariamente pues tiene que ser una función conocida, las funciones por tramos, ¿cierto? Otra función por tramos puede ser esta, digamos, sea f de x, esta función, la función que va o que vale, digamos 1 menos x si x es menor que 0, que valga x al cuadrado si x, por ejemplo, está entre 0 y 2, y que valga x más 3 si x es mayor o igual que 2. Entonces fíjese que eso es otra función nuevamente que está dada por tramos. Ahora, cada tramo yo lo podría escribir explícitamente, ¿cierto? Esta es la función 1 menos x si x pertenece al intervalo menos infinito, 0. Fíjese que esta es la forma alternativa pues de escribir esta desigualdad. Es x al cuadrado si x está en el intervalo desde 0 cerrado hasta 2 abierto. Y es la función x más 3 si x está en el intervalo desde 2 hasta infinito. Ese es otro ejemplo de una función por tramos, ¿cierto? Entonces supongamos que nos piden bosqueje la gráfica de f. Supongamos que nos piden esto, bosquejar la gráfica. Entonces uno empieza, ¿cierto? Considerando pues el plano cartesiano y mirando cuáles son los tramos de los que les están hablando. Entonces fíjense que el primer tramo va desde menos infinito hasta 0, ¿cierto? El primer tramo va desde menos infinito hasta 0. O sea que el primer tramo sería este. Sería pues el primer tramo, desde menos infinito hasta 0. El segundo tramo va desde 0 hasta 2, o sea que vendría más o menos hasta por acá. Vendría hasta por acá, segundo tramo. Y el tercer tramo va desde 2 hasta infinito, que sería lo que sigue pues del 2 en adelante. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es las gráficas de estas funciones? Entonces lo que hago primero es un bosquejo de cada una, ¿cierto? Y luego ya empiezo a subrayar los tramos. Entonces fíjense muchachos, en el primer caso, en el primer tramo lo que tengo es una línea recta con pendiente menos 1, que está cruzando el eje Y en Y igual a 1, ¿cierto? O sea, ya sabemos dónde cruza el eje Y. La rectica lo cruza por acá. Uno le puede dar punto, uno le puede dar valores, ¿cierto? Por ejemplo, ya sabemos que este es el punto de intersección de la recta con el eje vertical Y, porque esta es la ecuación de la recta, y nosotros ya sabemos cómo son las ecuaciones de la recta. Esto es lo que llama la forma pendiente intercepto, ¿cierto? De la línea recta. Entonces aquí ya sabemos que lo cruza por este punto. Otro punto es, por ejemplo, si la x vale menos 1, ¿cierto? Si la x vale menos 1, entonces fíjense muchachos que el valor sería 2. O sea, si yo me paro por acá en menos 1, el valor de la función es 2. O sea, estoy como por acá arriba. Ya sabe uno más o menos cómo es la gráfica de la función, ¿cierto? La función es más o menos así. Obviamente es una línea recta infinita. Pero fíjense que nos interesa en el intervalo menos infinito 0, esa línea recta, que es así. Entonces, esta sería la gráfica de la función 1 menos x. Pendiente negativa,
pendiente negativa, y cruza el eje Y en Y igual a 1, ¿cierto? Por la forma pendiente intercepto que tenemos acá. ¿Cómo es la gráfica de x al cuadrado? Ya todos sabemos, ¿cierto? Es una parábola. Fíjese que el 0 se está tomando en la parábola. El 0 se está tomando en la parábola. En la línea recta de arriba no se está tomando. Entonces, cuando a uno le dan ese tipo de cosas, uno la grafica así. Fíjese que la recta no está tomando el 0. Entonces, la abre en 0, hace como un huequito y grafica ya la línea recta, ¿cierto? Esta sería entonces 1 menos x. El 0 lo está tomando la parábola. Entonces, como el 0 lo está tomando la parábola, y como x, cuando x vale 0, y vale 0, entonces tengo este puntico llenito. Si la x vale 2, fíjese entonces que la y valdría 4, tendríamos más o menos en la parábola algo como así, hasta 4. Fíjese que el 2 no lo toma la parábola, el valor en 2 no lo toma la parábola, entonces tengo que hacer un huequito. Y luego me concentro en esta recta. Fíjese que esta recta tiene pendiente 1 y cruza el eje Y por Y igual a 3, ¿cierto? Entonces, cuando x vale 2, y valdría 5, estaríamos una unidad más arriba. Aquí no me cupo, espero que a ustedes les quepa en su cuaderno. Y x más 3, entonces sería una recta con pendiente 1, vendría a ser algo como así, ¿cierto? Entonces esta es x al cuadrado en el tramo desde 0 hasta 2, fíjese que va en el tramo desde 0 hasta 2, en 2 no se toma, pero en 2 sí lo toma la recta. ¿Cuál recta? La recta de x más 3, que es esta que tengo por aquí arriba, que no me cupo, por haber hecho tan grande pues el dibujo, como para que se apreciara. Esto también es una función por tramos, ¿cierto? Entonces vuelvo y repito, en el primer tramo que va desde menos infinito hasta 0 es la recta 1 menos x, la recta de pendiente menos 1, que cruza el eje Y en Y igual a 1, es esta. El 0, aquí ¿por qué está abierto? Porque fíjese que aquí no estamos tomando el valor en x igual a 0. El valor en x igual a 0 lo está tomando la parábola de x al cuadrado, y por eso es entonces que llenamos aquí. Este está llenito, este está abierto, este está abierto en 2 porque aquí en la parábola no se está tomando el 2 lo está tomando en la línea recta, esta línea recta x más 3, aquí está. El 2 lo toma entonces la línea recta, que es este huequito, llenar ese huequito. Y de ahí en adelante toma pues los demás valores, ¿cierto? La línea recta. Ese es otro ejemplo de lo que se llama pues una función por tramos. Este es como un segundo ejemplo. O función a tramos también se le llama. O por ramas, ¿cierto? Eso pues tiene muchos nombres. Cada nombre depende como de la bibliografía que uno esté usando. Nosotros vamos a usar función por tramos. Bueno, ahí en el libro aparecen algunos ejemplos, muchachos, para que ustedes observen este tipo de funciones por tramos. Sí. En el segundo corchete. En el segundo corchete. ¿En cuál? ¿En este? ¿En este? Sí. ¿Cuál es la pregunta? Pues, ¿cómo salen todos los términos claros? Ubicarlo en Y. ¿Cómo salen los qué, perdón? Perdón. ¿Cómo los está ubicando en la recta? ¿Cómo los está graficando? Venga, que me lo diga la persona que está más cercana al micrófono para entender, porque no entiendo. Es que quiero saber cómo usted hizo para que eso clima, cómo le dio los valores y para que le diera así. Lo que no sabe. ¿Cómo lo graficó? ¿Cómo hizo para graficar esa función? ¿Cómo hice para graficar esta función? Conociendo las gráficas de estas. La gráfica de esta ya sabemos que es una línea recta.
porque ya estudiamos la forma pendiente-intercepto, y si no la ha estudiado, ojo porque le vino el parcial. Esto es una parábola. La gráfica de esta función es una parábola porque es una ecuación cuadrática. Y la gráfica de esta función es una línea recta con pendiente 1 y que cruza el eje Y en Y igual a 3. Las gráficas que tienen pendiente 1, entonces recuerde, tienen ángulo de inclinación 45, porque el ángulo de inclinación es lo que la tangente del ángulo de inclinación es lo que nosotros llamamos la pendiente, ¿cierto? La tangente de 45 vale 1, entonces por eso esta pendiente es así, y por eso esta recta es así, que tiene pendiente menos 1. ¿Cierto? El ángulo de inclinación acá ya no es de 45, sino de 135. ¿Cierto? O si uno habla en radianes, esta tiene ángulo de inclinación pi cuartos y esta tiene ángulo de inclinación 3 pi cuartos. ¿De acuerdo? Bueno, hablando de exámenes, muchachos, esta semana entonces ya les ponemos en la plataforma la tarea de cálculo 1, la primera tarea, para que ustedes trabajen, y quedará por definir entonces, ahí mismo debajo de la tarea, aparecerá entonces la fecha del primer parcial. Ya estamos terminando el tema del primer parcial, muchachos. ¿Le quedó claro dónde, cómo dice para graficar? Bueno, lo otro es, después de que uno sabe que esto es una recta, que esta función tiene como gráfica una parábola. Muchachos, póngame cuidado por favor, o si tienen preguntas pues abran el micrófono y yo le explico. Vuelvo y repito, muchachos, la gráfica de esta función es una recta, la gráfica de esta función es una parábola, la gráfica de esta función es otra línea recta. Ahora, lo único que uno tiene ya entonces que considerar son los intervalos. Me están diciendo que en este intervalo la gráfica es una recta, ¿cierto? Esta línea recta. Entonces en el intervalo es de menos infinito hasta 0, fíjese que es este. Todos estos valores, me fijo en las imágenes de estos valores. Y las imágenes de estos valores, ¿cierto? Son los puntos sobre el eje Y entonces, que hacen parte de esta línea recta. En el intervalo 0,2, entonces fíjese que me concentro en la parábola. Me concentro en la parábola en el intervalo 0,2. Por eso la gráfica en el intervalo 0,2 es esta parábola. Y desde 2 hasta infinito es esta línea recta. Así fue como se graficó. No sé si hay alguna duda o si quedó la misma duda, también lo pueden plantear. Ya ahí es como que mirar los ejercicios que están hechos, muchachos, que están propuestos. Vea, les voy a contar una cosita a propósito. ¿Qué pasó aquí? Cámara 1. Ahora sí. Bueno, muchachos, les iba a contar una cosita a propósito. A propósito de estas evaluaciones. Entonces esta semana ya dijimos que iba a estar en la plataforma la asignación de la tarea y también la fecha del parcial. Posiblemente el parcial sea la otra semana o a más tardar pues en 15 días. A más tardar, más o menos por ahí es la fecha del parcial, la otra semana o en 15 días. Lo que les quería decir era esto, las asesorías pues que estamos dictando, hay personas obviamente que no las están aprovechando, otras personas que sí las aprovechan, y bueno, es chévere entonces que ustedes se pongan las pilas para aprovechar esas asesorías que dicta la profesora Nancy y que también dicto yo para los muchachos de Puerto de Río. Hay algunas propuestas. Yo el sábado estuve conectado a las 6 de la tarde con algunos muchachos, como hasta las 8 de la noche, estuvimos haciendo pues algunos ejercicios. Se nota, ¿cierto? Se nota pues que hay personas, obviamente, que han trabajado, que han hecho ejercicios, que han hecho cositas. Si usted de pronto no ha empezado, muchachos, a trabajar, a hacer ejercicios, pues es la hora. No espere a que falten 2 días para el parcial, ni a que falten 5, porque yo le garantizo que la materia no la gana, se lo garantizo. Estudie 5 días antes o 3 días antes del parcial y yo le aseguro que esta materia no la gana.
Esta materia, como les había dicho, hay que estudiarla de manera continua, ¿sí? ¿Cómo? Que si cuándo se va a volver a conectar para las asesorías. Las asesorías, en principio dijimos que son los sábados a las 6 de la tarde porque yo no he recibido más propuestas. Estoy esperando las propuestas del grupo, muchachos, que me las deben hacer por la plataforma y yo por la plataforma les respondo porque aquí no lo podemos hacer. Estamos ya perdiendo el tiempo de la clase. Entonces ahí estoy esperando. En principio son los sábados a las 6 de la tarde, no he recibido más propuestas para conectarnos. Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar con el tema del día de hoy. Recuerde entonces que los ejercicios de la tarea son ejercicios similares a los que van a salir en el parcial, ¿cierto? ¿Qué significa similares? Significa que no necesariamente son los mismos. Pueden ser los ejercicios que aparecen en el texto guía. A propósito, ahí hay unos ejercicios hechos, muchachos, en el texto guía. Usted tiene que tratar de hacerlos, ¿cierto? Para poder entender, obviamente. Y después de que usted ya los haya hecho o los haya tratado de hacer, pues ahí sí compare. A ver si sí le da con el libro, si sí es más o menos como usted cree. Pero hay muchos ejercicios resueltos. O sea, que profesor, nosotros no resolvimos ejercicios de ese tipo. No, eso es falso, porque en el libro pues guía, hay muchos ejercicios resueltos de ciertos tipos. Nosotros resolvemos de otros. Y pues ustedes tienen la obligación, muchachos, si quieren, ¿cierto? Obviamente, de mirar esos ejercicios. Entonces es importante que los miren, pues, que están ahí en el texto guía, que algunas veces queremos que nos hagan ejemplos. Profesor, háganos este ejemplo, profesor, háganos este otro. En eso no consiste el estudio y así no se aprende, ¿cierto? Uno viendo no aprende, se los garantizo, pues, eso sí es cierto. Como les decía el primer día, muchachos, si uno cree que por ver a una persona levantar un muro es capaz de levantarlo, está equivocado. Uno tiene que hacerlo. Y lo mismo con estas cosas, llámese matemáticas, llámese lengua materna, llámese inglés. Uno tiene que hacer los ejercicios, tiene que estudiar, y si no lo hace, pues no va a aprender, por más que crea que le entendió al profesor. Con toda seguridad no han entendido. Lo que han hecho es pues coger la idea, digámoslo así. Pero tener la idea no es lo mismo que entender, entonces uno tiene como que darse pues el trabajo de entender. Bueno, muchachos, pongan pues las pilas, que ya en Estico aparece la fecha del parcial en la plataforma para que no se vayan a dejar coger del día. Aquí entonces tengo unas diapositivas preparadas para el día de hoy, que es la sesión número 6. Lo que vamos a trabajar entonces el día de hoy, muchachos, son, como les digo, desplazamientos y cambios de escala. ¿En qué consiste esto? Ya lo vamos a ver. A mí me dan una gráfica de una función y me dan unas transformaciones. Vamos a ver qué tipo de transformaciones, cómo grafico yo esa nueva función que me están dando, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver. Luego veremos operaciones con funciones, en otras palabras, cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplica, cómo se divide en funciones. Y por último, un concepto muy importante en cálculo, que es el concepto de la función compuesta. ¿Qué significa eso, cierto? ¿Cómo puedo componer yo dos funciones? Y lo más importante, ¿cuál es el dominio de esa nueva función compuesta? Bueno, ¿cuáles son los objetivos, muchachos? Pues que nosotros aprendamos a partir de una gráfica dada, cómo podemos entonces graficar unas nuevas funciones por medio de esas transformaciones, cómo es que se definen entonces la suma, la resta, la multiplicación y la división, y por último, cómo se componen funciones, ¿cierto? Y cómo se encuentra el dominio, que es muy importante. Eso es muy importante en el mundo del cálculo. Entonces vamos a comenzar, muchachos. Vamos a comenzar con lo que se llaman desplazamientos verticales y horizontales. ¿Cómo desplazo yo verticalmente la gráfica de una función? Si a la función le sumo un número, ¿cierto? Un número positivo. Y si le resto ese número positivo, la desplazaré hacia abajo. Si le sumo el número positivo, la desplazo hacia arriba. Si le sumo el número negativo, la desplazo hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa si lo que hago es sumarle el número negativo al argumento? Entonces ya en ese caso lo que se hará es desplazarla hacia la derecha
Y si le sumo el número positivo al argumento, lo que hago es desplazarla hacia la izquierda. ¿Cierto? Esto es lo que se hace. Esto, muchachos, ustedes lo tienen en el libro. Esta definición que acabé de pasar la tienen en el libro. Ahí se las devolví. Para que sepan pues qué es lo que se hace. Ahí la pueden mirar. Entonces vuelvo y repito, muchachos, si uno a la función le suma un número positivo, lo que hace es trasladarla a la gráfica hacia arriba. Si le resta ese número positivo, lo que hace es trasladarla hacia abajo. Si a lo que le restas al argumento, entonces uno la traslada hacia la derecha. Y si a lo que le suma el número positivo es al argumento, entonces uno la traslada a la gráfica hacia la izquierda. Profesor, ¿cómo así? ¿Cierto? Que es una duda pues que a uno se le presenta. Es bien sencillo. Fíjese, imaginemos que nos dan esta, la que está en negro, la gráfica que está en negro, la gráfica de una función conocida. Y nos digan, bueno, a esa gráfica, a esa función, súmale 3. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el efecto de sumarle 3 a la función? Hola. ¿Está bien? Sí. Devolver la diapositiva. Sí, que estamos copiando. Pero es que esto no lo tienen que copiar, muchachos. Esto no lo tienen que copiar porque esto está en el texto y además estas clases son un resumen de lo que está en el texto, muchachos. Entonces, lo que sí deben de copiar es como los ejemplos. Pero la teoría está ahí en el libro. Esto sí no lo deben de copiar. Listo. Entonces les estaba mostrando, muchachos, gráficamente esto qué significa. Observe. Imagínense que a usted le dan la función cuya gráfica es la que está aquí con negro, que nos dan esta. ¿Qué pasa si yo le sumo un número positivo a la función? Entonces la nueva gráfica va a estar trasladada hacia unidades hacia arriba. Véala acá, la que está en rojo. ¿Qué pasa si yo le resto un número positivo a la función? Entonces la gráfica se me traslada hacia unidades hacia abajo. Véala acá, la que está en amarillo. ¿Qué pasa si lo que hago es restarle ese unidades, donde ese es un número positivo, al argumento? Entonces la gráfica la desplazo hacia la derecha. Fíjese que es esta que está acá, la que está en azul. ¿Y qué pasa si yo a la función, al argumento, perdón, le sumo un número positivo? Entonces lo que hago es trasladar la función hacia la izquierda hacia unidades. Fíjese y verá. Traslada hacia unidades hacia la izquierda, que es la que está como en gris clarito o en morado. Ese es el efecto, muchachos. Ese es el efecto. Eso sí lo pueden copiar para que les quede claro. ¿Cuál es el efecto de sumar o restar un número, bien sea a la función o bien sea al argumento? Lo que se hace es trasladar hacia arriba la gráfica, o trasladar hacia abajo, o trasladar a la derecha, o trasladar a la izquierda. Eso es lo que llama pues desplazamientos verticales u horizontales de la gráfica de una función, ¿cierto? Es una cosa bien sencilla. Lo único que uno tiene que tener en cuenta, muchachos, es cuidado con el argumento. Que a veces la gente cree que si uno le está sumando el numerito se corre hacia la derecha. No, ya es lo contrario. Si uno le está sumando un número se corre hacia la izquierda, y si le está restando el numerito, ahí sí se corre hacia la derecha, ¿cierto? Hay que tener como cuidado pues con los signos ahí y cómo se afecta la gráfica de la función. Muchachos, en ambas sedes se están viendo bien la gráfica. ¿Se ve bien la gráfica? Sí, profe. Bueno, voy a ir repitiendo mientras hacen la gráfica, pues los que quieren hacerla. Entonces fíjese que la que está en negrito es la función. A mí me dan esta función que está en negrito y me dicen grafique esa más 3. Entonces si necesito graficar esa más 3, lo que hago es trasladarla 3 unidades hacia arriba y me da la que está en rojo. Si la que me piden es grafique esa menos 3, entonces lo que hago es trasladar la gráfica de la función 3 unidades hacia abajo
y sería la que está en amarillo. Si me dice grafique la función de x menos 3, entonces lo que hago es correr hacia la derecha y me da la que está en azul. Y si lo que me dicen es grafique esa función, pero de x más 3, entonces lo que hago es trasladarla hacia la izquierda 3 unidades y me va a dar la función que está en morado. Ese es el efecto. Y ya vamos a mirar pues un ejemplo bien sencillo. Eso es lo que nosotros entonces llamamos desplazamientos verticales y horizontales, ¿cierto? Profesor, ¿y nos pueden dar una función donde haya que hacerle dos desplazamientos? Sí. Usted le pueden dar una función donde haya que hacerle tanto desplazamientos verticales como desplazamientos horizontales. Perdón. Una compañera no encuentra la teoría en el libro. ¿Qué página, por favor? No encuentra la teoría. Sí, hay una parte que dice desplazamientos. Desplazamientos y cambios de escala. Ya la vieron, es como el módulo 3 algo. No recuerdo exactamente la página porque no tengo el libro acá. ¿Usted no saca el libro de cálculo? No tengo aquí el libro exactamente. ¿Cuál tema es? Desplazamientos. Gracias. ¿En qué página está, muchachos? Que me digan. Página 71. Página 71. En la página 71 están los desplazamientos y los cambios de escala. Ahí se pueden fijar, muchachos, en esta teoría. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué pasa entonces con los cambios de escala, cierto? Con los cambios de escala, muchachos, ya la cosa es diferente. Ya no hay una suma y una resta, sino que lo que hay es un producto o un cociente. O sea, si yo la función la multiplico por un número mayor que 1, lo que hago es alargar la gráfica de la función, ¿cierto? Verticalmente, un factor de C unidades. Enseguida vamos a mirar un ejemplo. Si lo que estoy haciendo es dividir, por ejemplo, me piden dividir la función por 3, entonces lo que tengo que hacer es comprimir la gráfica de la función verticalmente 3 unidades, ¿cierto? Si lo que está multiplicado por el número es el argumento, entonces lo que hago es comprimir la gráfica 3 unidades horizontalmente. Y si lo que está dividido es el argumento, entonces lo que hago es alargar la gráfica de la función horizontalmente un factor de 3 unidades. Por ejemplo, si me piden encontrar la gráfica de la función f de x sobre 3, entonces lo que hago es alargar la gráfica de la función 3 unidades. Enseguida vamos a mirar entonces, muchachos, un ejemplito bien sencillo. ¿Con qué hay que tener cuidado? Hay que tener cuidado es cuando se multiplica la función se alarga verticalmente, pero cuando lo que se multiplica es el argumento se comprime horizontalmente, ¿cierto? Hay que tener es como cuidado con eso, que son cosas inversas. Cuando se divide por el número, lo que hace es comprimirse la gráfica de la función, cuando se divide por el número la función, pero cuando lo que se está dividiendo es el argumento, entonces lo que se hace es alargar la gráfica de la función. En el texto ustedes van a encontrar la forma más reducida, ¿cierto? Ustedes van a encontrar la forma más reducida, no van a encontrar esto así de pronto tan desglosado, sino como una ecuación un poquito más reducida. Pero es exactamente lo mismo. Aquí está un poquito más desglosado, pero es lo mismo que aparece en el libro. Enseguida vamos a mirar un ejemplo de cómo se maneja esto, muchachos. Bueno. Y por último, lo que son las reflexiones, o sea, cómo se refleja la gráfica, ¿cierto? Con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Es sencillo.
Si usted ve una función que está antecedida por un signo menos, entonces la gráfica de esa función va a ser la gráfica de la función original, pero reflejada con respecto al eje X. Y si lo que tiene el signo menos es el argumento, entonces lo que se hace es reflejar con respecto al eje Y. Ya vamos a mirar, pues aquí un ejemplito gráfico, para que ustedes vean, muchachos, lo que pasa. Fíjense en este gráfico, la que nos están dando en este caso es la que está en verde. Bueno, ahí se ve como verde. La que está en negro, y igual a f de x. Ahí puse la manito debajo, ¿cierto? ¿Qué pasa si multiplico la función? Fíjese que se me alarga. La que me queda, la que está en rojo. Si la multiplico por un número mayor que 1, se me alarga la gráfica y me queda así, como la que está en rojo. ¿Qué pasa si divido por un número mayor que 1? Se me comprime verticalmente. Entonces fíjese que quedó como más achatada. Ya como que quedó la que está en amarillo. Como que las montañitas quedaron un poquito más llanas, ¿cierto? Ya no están tan empinadas. Y muchachos, por último, ¿qué pasa entonces si lo que hago es multiplicarla por -1 a la función? Fíjese que se refleja, la que está en negro, se refleja con respecto al eje X, me da esta que está aquí abajo. Y si lo que hago es multiplicar por -1 el argumento... La de abajo, pero la última. La última de abajo no se ve. Bueno, es esta misma, es y igual a f de x, pero como si abajo hubiera un espejo. Vamos a ver si de pronto así se ve. Se ve más chiquito, pero posiblemente se vea. Ahí sí se ve. Sí. Ahí sí se ve la última. Entonces fíjese que es la misma función, y igual a f de x, pero reflejada con respecto al eje x. ¿Cómo así que reflejada? Es como si se estuviera mirando al espejo. Fíjese y verá, si usted pone y igual a f de x en un espejo, y el espejo es el eje x, usted la ve como está abajo. Y igual a menos f de x es la que está abajo. Es como si se viera en el espejo. Ese sería el reflejo. Y cuando lo que está multiplicado por -1 es el argumento, entonces fíjese que el espejo ya es el eje y se ve como la que está en morado o como la que está en azul al lado izquierdo. Así se vería. Fíjese que ese es el reflejo. Si usted pone un espejo en el eje Y, el reflejo de y igual a f de x es y igual a f de menos x. Y si usted pone un espejo sobre el eje x, entonces el reflejo de y igual a f de x es y igual a menos f de x. Profesor, ¿y qué pasa si multiplico la función por un número mayor que 1? Se alarga, ¿cierto? Fíjese que ahí está alargada verticalmente la que está en rojo. ¿Qué pasa si divido por un número mayor que 1? Entonces se comprime, fíjese que se achata y me queda la que está en amarillo. ¿Qué pasa si multiplico por un signo menos la función? Entonces la reflejo con respecto al eje x. ¿Y qué pasa si la multiplico por un signo menos, pero es el argumento? Entonces la reflejo con respecto al eje y. Y eso es lo que se llama, muchachos, cambios de escala y reflexión. Ya vamos a mirar ahorita los cambios de escala horizontales. Las funciones trigonométricas son unas funciones que permiten ver esos cambios de escala de una manera relativamente cómoda. Bueno, muchachos, ¿estamos listos? Sí, profe. Ok, ahí les va el ejemplito. Ahí les va el ejemplito. Fíjense entonces lo que pasa, por ejemplo, con la función coseno. La función coseno en este ejemplo es la que está en rojo, la que está dibujada en rojo. Ahí no se está multiplicando por ningún número mayor que 1. Entonces fíjese que la gráfica de la función coseno ya todos la conocemos. Es así como esa onda, ¿cierto? Como esa ola que hay, esa ondita. ¿Qué pasa si yo multiplico la función coseno por 2? Me da la que está en azul. Fíjese que lo que hace es que se alarga la función verticalmente. Fíjese y verá. Se alarga la función verticalmente cuando la multiplico por 2. Me da la función que está en azul. ¿Y qué pasa cuando multiplico la función coseno por 1/2? Me da la que está en amarillo.
Fíjese que me queda más chiquita las olas, ¿cierto? Esas olitas, esa onda, me queda más chiquita. Eso es lo que llama la amplitud, ¿cierto? La amplitud del coseno queda entonces más chiquitica. Vuelvo y repito, muchachos, la que me dan originalmente es la que está en rojo, la función coseno. Si me piden graficar el coseno multiplicado por 2, entonces lo que hago es graficar la misma función coseno, pero alargada verticalmente, 2 unidades. Fíjense que se me alarga 2 unidades hacia arriba y también las mismas 2 unidades hacia abajo, y me queda la que está en azul. Si me piden graficar y igual a 1/2 del coseno, ahí estoy dividiendo la función coseno por 2, entonces ya la amplitud es más chiquita, es la mitad. Fíjense que ya la montañita se me baja hasta 1/2 de la altura inicial que tenía. Entonces me da la que está en amarillo. Ese es entonces un cambio de escala vertical para la función coseno. Ese que está ahí. Profesor, ¿y cómo sería un cambio de escala horizontal? ¿Cierto? Entonces ahí les voy a poner la gráfica de cómo sería el cambio de escala horizontal, muchachos. Este sería el cambio de escala horizontal. Fíjense lo que pasa. ¿Qué pasa si lo que ya está multiplicado por 2? ¿Qué pasa si lo que está multiplicado por 2 no es la función sino el argumento? Fíjense que ya el argumento está multiplicado por 2. Entonces, ¿qué pasó? En la función coseno me volvió como un acordeón. Se me comprimió. Se me comprimió la gráfica de la función coseno. Me quedó esta que está acá. Y fíjese que se me comprime 2 unidades. Profe, ¿cómo así que 2 unidades? Mientras la que está en rojo hace una ondita, la que está en azul hace 2 onditas. Fíjese y verá. Mientras la que está en rojo hace una ondita, la que está en azul hace 2 onditas. ¿Cierto? Eso significa que se me comprime 2 unidades horizontalmente. ¿Y qué pasa cuando multiplico el argumento por 1/2 o cuando divido el argumento por 2? Entonces fíjense, muchachos, lo que pasa. Lo que pasa es que se me va a generar otra función, ¿cierto? Se me va a alargar. Ya en ese caso no se me comprime y se me vuelve un acordeón, sino que en ese caso se me alarga y me queda más parecido pues a una recta, se me va pareciendo más a una recta y me queda la gráfica de lo que está en amarillo. Entonces fíjese que mientras la que está en rojo hace una ondita, la que está en amarillo hace media ondita. Eso significa que se me comprime o que se me alarga el doble, ¿cierto? 2 unidades. Mientras la que está en rojo hace una ondita, la que está en amarillo hace media ondita. Eso es lo que significa entonces que la gráfica se alargue en 2 unidades horizontalmente. Eso es lo que nosotros llamamos el cambio de escala horizontal de la función coseno, pues en este caso. Entonces recuerden, muchachos, con lo que hay que tener cuidado es si lo que está multiplicando a la función o al argumento, ¿cierto? O sea, al ángulo, en este caso. O si lo que se está sumando, si se está sumando un número es a la función o también al ángulo, pues en este caso. Entonces en ese caso habría que hacer un desplazamiento. Eso es lo único con lo que hay que tener cuidado. Pero ahí está un ejemplo pues bien sencillo, en el caso pues de la función coseno. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto de multiplicar el coseno por 2 o el coseno por 1/2? O ¿qué es hacer coseno de x medios o coseno de 2x, ¿cierto? Que es comprimir la gráfica de la función o alargarla, dependiendo del numerito por el que estemos dividiendo. Entonces ahí está, muchachos, ahí se ve lo que es el cambio de escala vertical y un cambio de escala horizontal. Cuando terminen de hacer la gráfica, entonces me dicen para continuar. Para que nosotros hagamos un ejemplo ya en el presentador.
Entonces observe bien cuál es la diferencia, muchachos. Una cosa es multiplicar la función o dividir la función y los efectos son verticales. Pero si lo que estoy multiplicando es el argumento o el ángulo en este caso, entonces los efectos son horizontales. Fíjese que la altura sigue siendo la misma, la altura de cada una de esas ondas sigue siendo la misma, pero lo que cambia es la distancia, ¿cierto?, entre una onda y la otra. Ya empiezan a hacerse un poquito más anchas o más angostas las distancias, bien sea si estoy multiplicando o si estoy dividiendo el argumento o el ángulo, pues en este caso. Listo. Acá también listo. Y allá. Listo. Sí. Bueno, muchachos, vamos a hacer este ejemplito en el presentador. Este sí no está hecho en las diapositivas, este lo vamos a hacer a mano, ¿cierto? Supongamos pues que este es un ejercicio de los del libro. Ya vamos a hacerlo. Este es uno muy similar a los que están en el libro. Le dicen a usted, le vamos a dar la gráfica de la función raíz cuadrada. Véala ahí la tiene, la gráfica de la función raíz cuadrada. Y si a uno no se la dan, pues uno debería ser capaz de sacarla. Esa es la rama de una función, ¿cierto?, que ustedes ya conocen. Bueno, uno debería ser capaz de sacarla. Y le dicen, dada la gráfica de esa función, obtenga la gráfica de la función raíz de x menos 2, raíz cuadrada de x menos 2, menos raíz de x, 2 por raíz de x, raíz cuadrada de menos x. Nos están pidiendo eso. Entonces fíjense que ahí estamos haciendo, en el primer caso, muchachos, una traslación. ¿A izquierda o derecha? ¿Quién me dice? ¿O arriba o abajo? Derecha. En el primer caso, ¿a derecha o izquierda o arriba o abajo? Vamos, abajo. Hacia abajo. ¿Cuántas unidades? 2 unidades. En el segundo caso, ¿hacia dónde estamos trasladando la función? Hacia la derecha. Cuando se le resta el número, hacia la derecha. ¿Qué pasa con la tercera? ¿Cómo será la gráfica? Se refleja. ¿Con respecto a qué eje? Respecto al eje X. Muy bien. ¿Qué pasa con la cuarta? Lo que se hace es alargarla o comprimirla. ¿Alargarla cuántas unidades? 2. ¿Y vertical o horizontal? Vertical, muy bien. ¿Y raíz? ¿Cómo es la gráfica de raíz de menos x? ¿Reflejarla con respecto a qué eje? Claro, si no es el eje X, es el eje Y, ¿sí o no? Tiene que ser el otro. Bueno, entonces vamos a hacerlo acá, muchachos. Vamos a hacerlo aquí en el presentador visual, ese ejercicio. Entonces nos dan esto. Nos dan la gráfica de la función raíz de x, ¿cierto? ¿Cuál es la gráfica de la función raíz de x? Ahí nos la están dando. Usted puede graficar algunos valores, ¿cierto? Ahora, muchachos, esto es la rama de una parábola. ¿De cuál parábola? De una parábola que es abierta hacia la derecha. Es una parábola que tiene esta forma. Por aquí continuaría si tuviera x igual a y al cuadrado, ¿cierto? Esta es entonces la gráfica de y igual a raíz de x. Esta me la están dando. Cuando x, observen, muchachos, cuando x vale 1, y vale 1. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 1 es 1. Cuando la x vale 4, la y vale 2. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Cierto? Esta sería la gráfica que a mí me están dando. Esta. Una cosa más o menos así. Usted la dibuja bien en su cuaderno que tiene cuadrícula. Yo la dibujo así.
Entonces, ¿qué me están pidiendo, muchachos? Me están pidiendo, obtenga la gráfica de estas funciones, la gráfica de, por ejemplo, y igual a raíz de x menos 2 es la primera. Entonces, fíjese, en este caso estamos haciendo una traslación vertical, en el segundo caso estamos haciendo una traslación horizontal, en el tercer caso estamos haciendo una reflexión o estamos reflejando la gráfica, en el cuarto caso estamos comprimiendo verticalmente y en el quinto caso estamos reflejando con respecto al eje Y. Entonces nos piden obtener la gráfica de estas funciones, ¿cierto? Vamos a tratar de hacerla por acá. Entonces fíjense, muchachos, lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es esto. ¿Cómo grafico y igual a x a raíz de x menos 2? Cojo esta gráfica que me están dando y la voy a trasladar 2 unidades hacia abajo, porque le estoy quitando un número positivo. Vuelvo y repito. Como le estoy quitando el 2 que es positivo, entonces traslado esta gráfica 2 unidades hacia abajo. La voy a trasladar 2 unidades hacia abajo y me va a quedar algo como así. Me va a quedar algo así. Fíjese que esta, si la traslado 2 unidades, entonces por acá estará al menos 2, por acá estará al menos 1, por acá estará el 0, por acá estará el 1, el 2, el 3 y el 4. Me va a quedar así. Y claro, la gráfica pues continúa, obviamente. La gráfica continúa hasta más infinito, pero solamente podemos representar un poquito de la gráfica. Solamente representamos un poquito. ¿Cuál poquito? Ese poquito. Fíjense muchachos que esto tiene pues todo el sentido del mundo. Cuando la x vale 0, acá, aquí nos queda y vale menos 2, véalo acá. Cuando la x vale 1, raíz de 1 es 1, menos 2 me da menos 1. O sea, este puntico tiene coordenadas menos 1,1. Está bien. ¿Qué pasa cuando la x vale 4? Cuando la x vale 4, raíz de 4 es 2, menos 2 me da 0. Véalo acá. Este es el punto de coordenadas 4,0. O sea, muchachos, que esta que acabé de graficar es la gráfica de y igual a raíz de x menos 2. Si se ve entonces claro, muchachos, escoger esta y trasladarla 2 unidades hacia abajo. Fíjense que si la traslado 2 unidades hacia abajo me da esta que tengo acá. ¿Sí está claro? Bueno, en este caso pues es relativamente sencillo. ¿Qué me dijeron de esta, de la segunda? Es trasladar la gráfica 2 unidades hacia la derecha. La voy a graficar por acá mismo. Voy a suponer que por acá está el eje X. Y fíjense, muchachos, si yo traslado la gráfica de mi función original 2 unidades hacia la derecha, lo que voy a obtener es que va a empezar acá y va a seguir de ahí hacia adelante. Por aquí está el 1, por aquí está el 2, por aquí está el 0. Y esta va a ser entonces la gráfica de la función y igual a raíz de x menos 2. Entonces fíjense, muchachos, después de que yo traslado la gráfica de la función 2 unidades hacia la derecha, lo que hago es verificar si esto sí tiene sentido. Por ejemplo,
¿Qué pasa si x vale 2? Si x vale 2, aquí me queda raíz cuadrada de 2 menos 2, 0. Raíz de 0, que es 0, ¿cierto? ¿Qué pasa si la x vale 3? Si la x vale 3, aquí tengo raíz cuadrada de 3 menos 2, es 1. O sea que aquí está el punto de coordenadas 3,1. ¿Qué pasa si la x vale 6? Si la x vale 6, entonces tengo el punto de coordenadas 6,4, 6,2. Porque fíjense que aquí si la x vale 6, 6 menos 2 es 4 y raíz cuadrada de 4 es 2. O sea que el punto de coordenadas 6,2 también pertenece a la gráfica de la función. Fíjense que en últimas es trasladar cada uno de estos punticos de la gráfica original 2 unidades hacia la derecha y me da esto. Esta es la gráfica entonces de y igual a raíz cuadrada de x menos 2. ¿Está claro hasta ahí? Sí, ok. Muchachos, si tienen dudas, pregunten. En la universidad uno se destaca cuando pregunta mucho. Suele suceder que las personas que más preguntan son las personas que más estudian, y no es curiosidad, no es casualidad, perdón. No es casualidad. Cuando uno más estudia, más dudas se le generan. Entonces necesita preguntar más. Bueno, ¿cómo será la gráfica de esta otra? De raíz de menos x, ¿cierto? ¿Cómo es la gráfica de raíz de menos x? Entonces acordate, muchachos, cuando le estás multiplicando la función por menos 1, lo que se hace es reflejar la original. ¿Cuál era la original? Es esta. La voy a graficar aquí punteada. Esta era la original. Entonces lo que hago es, esta la voy a mirar en el espejo. Este es mi espejo. ¿Cómo se va a ver esta gráfica en el espejo? Se va a ver así. Y fíjate, si x vale 1, si x vale 1 acá, llévale menos 1. O sea que el punto de coordenadas 1, menos 1 está en la gráfica. Si la x vale 4, entonces la llévale menos 2. O sea que el punto de coordenadas 4, menos 2 está en la gráfica de la función. O sea, muchachos, que esta que tengo acá reflejada es la gráfica de y igual a menos raíz de x. Que es distinta a esta última, ¿cierto? Esta última lo que hago es, ya el que actúa como espejo ya no es el eje x, sino el eje y. En el último caso. Muy bien. Y en el quinto caso, muchachos, ¿qué es lo que le hago a la gráfica? Cuando está multiplicada por un número, ¿qué le hago a la gráfica? Se alarga verticalmente. Porque lo que está multiplicado es la función. Entonces, como lo que está multiplicado es la función, la alargo. ¿Cómo así que se alarga, profe? ¿Cierto? Es una pregunta pues muy común que uno se hace. ¿Cómo así que se alarga? Entonces uno grafica la función. Si quiere grafique la función que usted tenía originalmente. Era esta. Digamos esta raíz de x. ¿Cómo así que se alarga verticalmente 2 unidades? Sencillo. Si en esta estaba el punto de coordenadas 1,1, entonces en la gráfica de la nueva función va a estar el punto de coordenadas 1,2. Míralo ahí. Este ya pertenece a la gráfica de la función. Si en la gráfica de la función estaba el punto de coordenadas 4,2, en la gráfica de mi función alargada va a estar el punto de coordenadas 4,4. O sea, muchachos, que la gráfica de mi función alargada es así. Alargada verticalmente. Esta va a ser entonces la gráfica de y igual a 2 raíz de x.
Y observa que tiene sentido. Si x vale 0, llévale 0, es este puntico de acá. Si la x vale 1, llévale 2, es este puntico de acá. Punto de coordenadas 1,2 es este. Si la x vale 4, entonces aquí es 8, ¿cierto? Aquí me equivoqué. Aquí es 8. Punto de coordenadas 4,8. Dice que si la x vale 4, entonces tengo... Ah, no, está bien, ¿cierto? Está bien, porque nos da raíz de 4, 2 por 2, 4. Está bien. Ahí está entonces, muchachos, la gráfica de la función alargada cuando la multiplicamos pues por ese factor 2. Entonces fíjese que esto es relativamente sencillo, muchachos. Si usted conoce la gráfica de una función, lo único que tiene que saber es que si le sumo el número a la función y el número es positivo, va para arriba la gráfica. Que si el número es negativo, la gráfica va para abajo. Que si a lo que lo estoy sumando es a lo de adentro, al argumento, entonces la función la tengo que correr hacia la izquierda. Y que si lo que se lo estoy restando al argumento, la función va para la derecha. Que si estoy multiplicando por un número positivo mayor que 1, la gráfica de la función se alarga verticalmente. Si lo estoy dividiendo la función, se comprime. Si lo que estoy multiplicando es lo de adentro, se comprime horizontalmente. Y si lo que estoy dividiendo es el argumento, entonces se alarga verticalmente, ¿cierto? Son cositas pues que... ¿Y cómo obtiene uno eso? Haciendo ejercicios, graficando. Uno hace ejercicios, hace gráficas de funciones y se va dando cuenta pues de cómo son las traslaciones, cómo son las reflexiones y cómo son los cambios de escala. Dejemos entonces por aquí arribita y terminemos, muchachos, el ejercicio graficando entonces y igual a menos raíz de x. Entonces observen, muchachos, la función original era esta. La gráfica de la función original era esta. Ahora me están pidiendo graficar y igual a raíz de menos x, o sea, estoy multiplicando por menos 1 es el argumento o la variable independiente, ¿cierto? En ese caso, lo que debo hacer entonces es reflejar esta función con respecto al eje y. Reflejo esta función con respecto al eje y. Entonces fíjense que si esta función, si esto fuera un espejo, ¿cómo se vería esta gráfica? Se vería así. Si y fuera un espejo, esto se vería así. Esta es entonces la gráfica de y igual a raíz de menos x. Ojo con esto, que aquí la gente le dice a uno, profe, pero es que si la raíz de los números negativos no existen, esto porque está dentro de raíz cuadrada, ¿cierto? A uno le dicen mucho eso. Fíjese que lo que está dentro no es negativo. El hecho de que la x esté antecedida de un signo menos no significa que el valor de dentro del radical sea negativo. ¿Por qué? Porque si la x vale menos 1, fíjese que lo que está dentro del radical es 1. Y la raíz de 1 es 1. O sea que me da este puntico de coordenadas menos 1,1. Si la x vale menos 4, entonces observe, si la x vale menos 4, me va a quedar raíz cuadrada de menos 4, o sea la raíz de 4. Y la raíz de 4 es 2. O sea que está el punto de coordenadas 0,2, ¿cierto? Cuando en la gráfica original estaba el punto de coordenadas 1,1 y 4,2. Te vuelvo y repito, muchachos, el hecho de que la x esté antecedida de un signo menos no significa que el radicando sea negativo. ¿De acuerdo? De hecho, aquí ningún número dentro del radical es negativo. Fíjense que si la x vale 0, entonces raíz de 0 es 0, es este puntico. Si la x vale menos 1, entonces menos 1
Raíz de menos 1 es raíz de 1, que es 1. Si la x vale menos 4 es raíz cuadrada de menos 4, o sea, raíz de 4, que es 2, es este puntico. Entonces esa que tenemos ahí es la gráfica de la función y igual a raíz de menos x. Lo que estamos haciendo es reflejar la gráfica de la función original con respecto al eje x. Entonces con eso terminamos ese ejercicio. Es un ejercicio pues relativamente sencillo. Ahorita vamos a hacer uno un poquito más complicado. Es este, muchachos. Dice así: bosqueje la gráfica de esta función. Bosqueje la gráfica de esta función de x al cuadrado más 6x más 10. Bosquejar la gráfica de esa función. Entonces, ¿uno cómo haría este ejercicio? Bueno, en este punto, muchachos, en el que nosotros estamos en el curso de cálculo, uno por lo general lo que conoce es cómo se grafica la parábola y igual a x al cuadrado, ¿cierto? Esa parábola uno la sabe graficar, ese tipo de funciones, y sus gráficas ya la vimos con la profesora Nancy. Entonces uno dice, bueno, si solamente sé graficar esa parábola, ¿cómo hago para graficar esta otra? ¿Cierto? Y esto pues en este caso, esto solo funciona con funciones cuadráticas, esto no funciona con otro tipo de funciones, pues a menos que sea una función muy especial. Pero la función cuadrática es especial porque uno lo que hace a veces es completar cuadrados, y esa completación de cuadrados le permite ver cuáles son las transformaciones o qué fue lo que se le hizo a la gráfica de la función x al cuadrado para obtener la gráfica de esta, ¿cierto? Eso es lo que uno hace. Entonces fíjense, muchachos, uno lo que hace es empezar completando cuadrados. Uno al final del ejercicio es que se da cuenta para qué completa cuadrados. Fíjese, esto es x al cuadrado más 6x. La mitad de 6 es 3, al cuadrado es 9, entonces este 10 yo lo escribo como 9 más 1. Y esto es un trinomio cuadrado perfecto, que yo lo puedo escribir o factorizar como x más 3 al cuadrado más 1. Fíjense, muchachos, ¿por qué fue conveniente completar cuadrados? Porque esto que está acá dentro del cuadrado es la gráfica de la función x al cuadrado corrida 3 unidades ¿hacia dónde? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda, muy bien. Y si le sumo 1, tengo que trasladarla una unidad ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces fíjese que el hecho de completar cuadrados le permite a uno ver qué es lo que tiene que hacer con la parábola x al cuadrado para obtener la gráfica de esta nueva, de x al cuadrado más 6x más 10, completando cuadrados. Entonces una forma relativamente sencilla. Una forma relativamente sencilla de mirar qué fue lo que se hizo. Entonces vamos a mirar cuáles son las transformaciones, muchachos. ¿Cuál es la que conocemos? Conocemos la gráfica de la parábola. Esa es la que primero graficamos. Entonces vamos a graficar esa, que es la que conocemos. Sabemos que la gráfica de y igual a x al cuadrado es esta. Usted tiene el plano cartesiano, la gráfica de y igual a x al cuadrado, sabemos que es esta parábola, abierta hacia arriba, con vértice en el origen. Esa es la gráfica de esa función, ¿cierto?
parábola abierta hacia arriba. Fíjense que está el vértice en el origen, entonces aquí tengo el punto 0. Si la x vale 1, fíjense que y también vale 1, entonces tengo el punto de coordenadas 1,1, pero si la x vale menos 1, la y también vale 1. O sea que tengo el punto de coordenadas menos 1,1. Si la x vale 2, entonces la y va a valer 4, ya estamos por arriba. Y si la x vale menos 2, la y también vale 4, ¿cierto? Ahí está. Entonces son como algunos punticos pues, de referencia de la gráfica de la parábola, muchachos. Ahora, pregunta. A partir de esta, ¿cómo grafico esta? Profe. Sí. Llega la otra gráfica, por favor. Me vuelve a explicar el cuadro mental. Cuando vale menos. En los puntos de la parábola. Sí. Cuando x vale menos 1, y vale menos 1 al cuadrado, que es 1. Cuando la x vale menos 2, la y vale menos 2 al cuadrado, que es 4. O sea, este puntico de acá pertenece a la gráfica, este puntico de acá pertenece a la gráfica. O sea, uno podría verlo así. Si la x vale menos 1, y vale menos 1 al cuadrado, o sea 1. Si la x vale menos 2, la y vale menos 2 al cuadrado, o sea 4. Con eso se va dando cuenta cuáles son los punticos que pertenecen a la parábola. Listo, muchachos. Ahora dígame qué le hago a esta gráfica para obtener esta. No, primero esta. 3 a la izquierda. 3 unidades a la izquierda es hacer esto, muchachos. Fíjense que estoy graficando esta, pero corría 3 unidades hacia la izquierda, o sea que me queda así. Esta es la gráfica de la función y igual a x más 3 al cuadrado. ¿Sí está claro por qué? Porque aquí le estoy sumando 3. Como le estoy sumando 3 a lo de adentro, que es el argumento, o la variable independiente, entonces lo que debo hacer es mover la gráfica de la función 3 unidades hacia la izquierda. Y fíjese que tiene todo el sentido. Si la x vale menos 3, la y vale 0, que es esta de acá. Es este puntico. Si la x vale menos 2, y vale 1. O sea que el punto de coordenadas menos 2,1 pertenece a la gráfica. Si la x vale menos 4, la y otra vez vale 1. Y así sucesivamente. Fíjense que todos estos punticos se me trasladan. Todos esos punticos se me trasladan. Estos 5 punticos son estos 5 punticos trasladados. Entonces ya para terminar, muchachos, el ejercicio, para terminar lo que me están pidiendo es la gráfica de esta, pero sumándole 1. Entonces, ¿qué le tengo que hacer a esta? Correrla una unidad hacia arriba, ¿cierto? Lo que me dijeron ahora. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Subir la gráfica de esta función de y igual a x más 3 una unidad hacia arriba. O sea, hago esto. Aquí inicialmente entonces tenía esta gráfica, esta parábola que venía por acá. Y si la corro una unidad hacia arriba, entonces me va a quedar como por acá. Me va a quedar entonces, muchachos, que esta es la gráfica de la función que me están dando. De y igual a x más 3 al cuadrado más 1.
Fíjese y verá. La gráfica de y igual a x a la 3, de y igual a x más 3 al cuadrado es esta. Que es correr esta 3 unidades hacia la izquierda. Y si me piden a esta función sumarle 1, lo que hago entonces es trasladar esa hacia arriba una unidad. Por acá está y igual a 1. Y recuerde quién era x más 3 al cuadrado más 1. Era el polinomio que nos dieron, este. X al cuadrado más 6x más 10. Entonces recuerde, muchachos, cuando le den una ecuación cuadrática, complete cuadrados para mirar cuáles son las transformaciones que hay que hacerle a la gráfica para uno poder graficar. Si usted se pone a darle puntos a esta función, ¿cierto? Es una cosa muy engorrosa. Es algo muy engorroso uno ponerse a darle puntos. Porque uno no sabe qué puntos tomar. Por lo general la gente toma puntos positivos o números positivos. Entonces toman el 0, toman el 1, el 2 y eso hace que la cosa sea muy engorrosa, que uno no vea bien cómo es la función. En cambio, completando cuadrados se da uno cuenta que lo que hay que hacer a la parábola es correr 3 unidades hacia la izquierda y luego levantarla una unidad o correrla verticalmente una unidad hacia arriba. Hola. Puedes repetir dónde se corta el eje Y en la segunda, cuando la corrió Y igual a x más 3 al cuadrado. Sí, esta es la gráfica de y igual a x al cuadrado. Cuando yo a la variable independiente le sumo 3, lo que tengo que hacer es correr la gráfica de la función 3 unidades hacia la izquierda. ¿Corta el eje Y en qué? ¿Cómo? ¿Y en qué punto es que corta el eje Y? ¿En qué punto corta el eje Y? Ajá. Cuando la x vale 0. Fíjese, cuando la x vale 0, entonces aquí está el puntico de coordenadas 0,9. 0, sí, 0,9. Este puntico acá tiene coordenadas 0,9. Y ya. ¿Y esta dónde corta el eje Y? Esta corta el eje Y en 0,10. Porque es esta misma gráfica, pero traslada una unidad hacia arriba. ¿Y por qué se traslada una unidad hacia arriba? Porque le estamos sumando 1 a la función. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces recuerde, muchachos, si usted tiene la gráfica de una función conocida, sumar o restar un número significa, si es a la variable independiente, trasladarla hacia la derecha o hacia la izquierda. Si es a la función, entonces se trasladará hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué pasará si a esta le hubiera sumado? Una preguntita. Sí. Si a Y igual x más 3 al cuadrado no sería positivo sino negativa, ¿cómo quedaría la función graficada? Sería esta misma gráfica, pero reflejada con respecto al eje X. Si tuvieras un menos acá, si tienes un signo menos acá, entonces reflejas esta con respecto al eje X. Sumado el 1. O sea, sumar acá en más 1, que sea menos. Restado. Si no tengo un 1 acá, sino un menos 1. Sí. Entonces sería correr esta una unidad hacia abajo. ¿Sí o no? Sería correr esta una unidad hacia abajo. Se daría por acá. ¿Sí entiendes? Esta sería la gráfica de Y igual a x más 3 al cuadrado Que el eje, menos 1. Señor, el eje X se ha cortado 2 veces. no importa que el eje X sea cortado 2 veces. Por la parábola, eso pregunta un compañero. No importa. ¿Y por qué la pregunta? Pues importar en qué sentido. Lo que importa es que donde la corta son las raíces de la parábola o de la ecuación cuadrática. O sea, este puntico de corte y este otro puntico de corte es lo que uno llama las raíces de la parábola. No sé en qué sentido estará pensando. Estará pensando es en que no es función. Estará pensando en eso.
Acuérdese que la gráfica de una ecuación no es función cuando una recta vertical la cortan dos puntos distintos. Pero si una recta horizontal la cortan dos puntos distintos, no hay problema. Esto es otro tipo de propiedad que se conoce como que la parábola no es inyectiva o no es uno a uno. Pero hay, por ejemplo, la función seno. La función seno corta el eje X en infinitos puntos, ¿cierto? Que recuerden, muchachos, que la función seno tiene más o menos esta forma. La cortan todos estos punticos. ¿De acuerdo? Entonces la gráfica de una función puede cortar el eje X en 2, en 3, en infinitos, en los puntos pues que la gráfica lo determine. ¿Te quedó clara la duda del menos 1? Si tuviéramos menos 1, ¿cómo sería la gráfica? Sí le quedó clarísima. Con que quede claro está bien. Si queda clarísima, de pronto es un problema. Bueno, muchachos, ¿alguna otra preguntita antes de que sigamos? No, entonces continuemos. Continuemos con las operaciones entre funciones, ¿cierto? Resulta pues que dadas dos funciones, uno puede formar, ¿cierto?, nuevas funciones a partir de esas funciones. ¿Qué nuevas funciones se puede formar a partir de esas funciones dadas? Uno puede formar lo que llamamos la función suma, puede formar lo que llamamos la función resta, la función multiplicación o producto, la función cociente o la función división, ¿cierto? Esas son entonces las funciones que uno puede formar. En otras palabras, si a mí me dan dos funciones, yo puedo hacer la suma de funciones, puedo hacer la resta de funciones, la multiplicación de funciones o la división de funciones. ¿Y cómo se define? Entonces fíjense que ahí está, muchachos, ahí está la definición. Ahí está la definición de cómo se define pues cada una de ellas, ¿cierto? ¿Cómo se define la suma? La suma en un puntico va a ser entonces la primera función en el punto más la segunda función en el punto. ¿Qué es la resta de funciones? En un punto va a ser la primera función evaluada en el punto menos la segunda función evaluada en el punto. ¿Qué es el producto de dos funciones evaluadas en un punto? Va a ser la primera función evaluada en un punto multiplicado por la segunda función evaluada en el mismo punto. ¿Y qué es el cociente de dos funciones? Entonces va a ser la primera función o la función numerador evaluada en el punto dividido la función denominador evaluada en el punto. Esa es la forma entonces como uno define las cuatro operaciones entre funciones, que es algo relativamente sencillo. También está en el libro Operaciones con funciones, ¿cierto? Creo que está un poquito antes de lo que es los desplazamientos y cambios de escala. Y aquí tenemos el dominio, ¿cierto? Esto es muy importante. Profesor, ¿cómo encuentro el dominio de la suma, la resta y la multiplicación? Ojo pues que estas tres se hallan de la misma manera. Bastará con interceptar los dominios de las funciones. O sea, si usted quiere encontrar el dominio de la suma, el dominio de la resta, el dominio del producto, entonces basta con interceptar el dominio de la primera función con el dominio de la segunda función, ¿cierto? O de la otra función. Esa es la forma entonces de encontrar el dominio. Y en el caso de la función cociente ya hay que tener cuidado con los valores o con los números donde el denominador se hace cero. Hay que tener cuidado. Entonces, ¿cuál es el dominio del cociente? El dominio del cociente es la intersección de ambos dominios, pero quitándole todos los números donde el denominador se hace cero, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a mirar un ejemplito, muchachos, para que veamos esto, cómo funciona. Supongamos que nos dan esas dos funciones. Nos dan estas dos funciones, las funciones f igual a x al cuadrado y g igual a raíz de x menos 1. Determine las funciones f más g, f menos g, f por g y f sobre g, así como sus dominios. Profe, Sí.
No escucho. Si puede volver a la diapositiva, por favor. Hasta el principio. No, profe, el dominio de F sobre G. El dominio de F sobre G, es el conjunto formado por la intersección de ambos dominios, pero quitándole los números donde el denominador se hace cero. Ya vamos a mirar un ejemplito. En el caso de la suma, de la resta y la multiplicación, es la intersección de ambos dominios. Y en el caso del cociente es la misma intersección, pero quitándole los puntos donde el denominador se hace cero, porque nosotros sabemos que no podemos dividir por cero. Entonces la función en ese punto pues no va a estar definida. Listo, muchachos. Sí, gracias. Hagamos el ejemplo. Con este ejemplo nos queda un poquito más claro cómo funciona esto. Espérenme un momentico que esto se nos descontroló. Ahora sí. Se desenfocó. Está desenfocada la imagen. Eso es de acá. Que coste que no le toca vino cámara 1 y cámara 3. Eso es de acá. Está desenfocada. ¿Ustedes me ven enfocado o desenfocado? Es desenfocado. Si es que yo vivo desenfocado. Esperen, muchachos, a ver si cuadramos esto. Se sigue viendo igual, ¿cierto? Es algo ahí como de la cámara. Todo extraño. Le di cámara 1 y se volteó la camarita para allá. Poneme el presentador, hazme el favor, Freddy. Listo. Eso sigue desenfocado, muchachos. Vamos a ver si ahorita lo organizamos. Entonces, vean, nos están dando estas dos funciones, muchachos. Nos están dando estas dos funciones. Dadas las funciones f de x igual a x al cuadrado y g de x igual a raíz cuadrada de x menos 1, determine las funciones f más g, f menos g, f por g y f sobre g, así como sus dominios. Este es un ejemplo, pues, con el que se van a dar cuenta que es muy sencillo de obtener esas funciones, muchachos. Entonces, primero, muchachos, ¿qué es f más g? Entonces recuerden, por definición, f más g en algún punto es la primera función evaluada en ese punto más la segunda función evaluada en ese punto x. ¿Pero qué cosa es f? Fíjese que f es x al cuadrado, entonces la reemplazo. F es x al cuadrado, la reemplazo. ¿Qué cosa es g en el punto? Es sacarle raíz cuadrada al punto menos 1. Ahí está. Vuelvo y repito, f vale x al cuadrado, g vale raíz cuadrada de x menos 1. Hasta ahí la primera función, f más g, o sea, ya tenemos esta. ¿Qué cosa es f menos g? Entonces recuerden, muchachos,
f menos g evaluada en un número va a ser la primera función evaluada en el número menos, ya no es más sino menos, la segunda función evaluada en el mismo número, ¿cierto? ¿Qué cosa es la primera función evaluada en un número? Es elevar ese número al cuadrado, entonces va a ser ese numerito al cuadrado. ¿Qué cosa es la segunda función? Es sacarle raíz cuadrada al número y restarle 1. Entonces ahí está, muchachos, la suma de las funciones y la resta de las funciones. Muy bien. ¿Cuál es el producto? ¿Qué es f por g? F por g en un número va a ser la primera función en el número multiplicado por la segunda función en el número. ¿Qué cosa hace la primera función con un número? Me lo eleva al cuadrado. Aquí está. Entonces x al cuadrado. ¿Qué cosa hace la segunda función con el número? Me le saca raíz cuadrada al número menos 1. Y para terminar las operaciones con las funciones, ¿qué es f sobre g evaluado en un número? Es la función del numerador evaluada en el número dividida la función del denominador evaluada en el número. La función del numerador. Hola. Lo que pasa es que usted está diciendo que se le saca la raíz del número y se le resta 1, y yo pienso que no es así, porque si tenemos 4 ahí, la raíz de 4 es 2 menos 1 me daría 1, y eso es falso, porque hay que restar 4 menos 1 y queda raíz de 3. Yo no entiendo qué me estás queriendo decir. La raíz cuadrada del número, o sea, estaba hablando de x. Acá. Menos 1. Yo pienso Sí. que no es así. ¿Tú piensas que no es así? Normalmente primero se efectúa la operación que está interna, que es una recta, y luego se le aplica la raíz cuadrada. No, yo estoy diciendo que se le saca raíz cuadrada al número menos 1. Claro, usted lo dice así. Claro, así es. Es una recta que hay dentro del radical. Vea una cosa, caballero, para que no se emocione, mucho. Le estoy sacando raíz cuadrada al número menos 1. Otra cosa muy distinta es si yo hubiera dicho, le saco raíz cuadrada al número y le resto 1. Esto fue lo que yo dije. Le saco raíz cuadrada al número menos 1. Yo no estoy diciendo, le saco raíz cuadrada al número y le resto 1. Es otra cosa distinta. Lo que yo dije es esto. Lo que yo dije arriba es, le saco raíz cuadrada, la función g le saca raíz cuadrada al número menos 1. Y lo de abajo es, le saca raíz cuadrada al número y le resta 1, ¿cierto? O si le pongo coma acá, tiene otro sentido. Y será que son la misma frase, pero si le pongo una coma acá, entonces ya lo que estoy diciendo es, le saco raíz cuadrada al número, que es esto, y luego menos 1, le resto 1, pero va una coma, ¿cierto? Es la misma frase, pero dicho de distinta forma. Yo lo que estoy diciendo es, le saco raíz cuadrada al número menos 1. Todo completico, todo va junto. Fíjese que ahí no tengo ninguna coma. ¿Sí te quedó claro? ¿Ya nos pusimos de acuerdo o todavía siguen en desacuerdo? Dígame, a ver, hermano, a ver cómo vamos a cuadrar. Mentira, no, esa es la idea, muchachos, que todos pues quedemos satisfechos. La idea es que nos pongamos de acuerdo, y claro, la idea es también discutir con argumentos, eso es válido. Pero yo creo que lo que estoy queriendo decir es correcto, que es esto. No sé si todavía lo ves mal. No sé si todavía crees que esto es esto. Pero me gustaría conocer tu opinión. ¿Ya lo ves claro o te parece que aún sigo equivocado? Profe, sí, ya. Bueno, eso es importante, muchachos, porque el lenguaje pues es una cosa
que en matemáticas necesitamos tenerla bien clara para poder trabajar. Pero está bien, son opiniones y cada uno pues tiene su opinión y a veces a uno le parece que las cosas no son correctas y es bueno que le expliquen por qué es correcto o por qué es incorrecto. Bueno muchachos, seguimos por acá. La función del numerador nuevamente es f de x, que lo que hace es elevar el número al cuadrado. Y la función del denominador es g de x, que lo que hace es sacarle raíz cuadrada al número menos 1, ¿cierto? Sacarle raíz cuadrada al número menos 1. O le resta 1 al número y le saca raíz cuadrada, ¿cierto? Que también se puede decir de esa manera. Bueno muchachos, ahí entonces hay 4 funciones. Formamos 4 funciones nuevas a partir de 2 que ya teníamos, ¿cierto? Formamos la función suma, que es esta. Formamos la función resta, que es esta. La función producto, que es esta. Y por último, la función cociente. O la función división, ¿cierto? Como la quiera llamar. Función cociente o función división. También la puede llamar así. Ahora vamos a encontrar los dominios, muchachos. Vamos a encontrar los dominios. Acuérdese, el dominio de estas 3 es el mismo. Pero el dominio de la última función ya es un poquito distinto. El dominio de las 3 primeras es la intersección de ambos dominios. El dominio de la última es la intersección de ambos dominios, pero quitándole los números donde el denominador vale 0. Pregunta, ¿cuál es el número que hace que el denominador valga 0? 1. X igual a 1. O sea que ese conjunto hay que quitarlo. Entonces vamos a encontrar los dominios, muchachos, por aquí abajito. Hallemos los dominios de cada función. Primero, los dominios de f y g. Pregunta, ¿cuál es el dominio de la función f, muchachos? Recuerde que la función f es x al cuadrado. Todos los números reales. ¿Por qué? Porque a cualquier número real yo lo puedo elevar al cuadrado y me da un número real. Entonces fíjese que el conjunto, el dominio de la función f es todo el conjunto de números reales. Usted lo puede escribir así o lo puede escribir así, como quiera. Ambas notaciones son correctas. Usted lo puede escribir como el conjunto de números reales o menos infinito, infinito. Pregunta, muchachos, ¿cuál es el dominio de la función g? Los reales positivos no. Desde 1 hasta más infinito. Desde 1 hasta más infinito. Fíjense que son todos los números, muchachos, que hacen que esta raíz cuadrada sea un número real. Y la raíz cuadrada es un número real cuando lo de adentro es positivo. O sea, es el conjunto de números reales que hacen que x menos 1 sea mayor o igual que 0. Porque estos numeritos, para estos numeritos, la raíz cuadrada es un número real. Para los números de la forma x menos 1 mayor o igual que 0, la raíz cuadrada es un número real. Entonces fíjense que este es el dominio de la función g. En otras palabras, muchachos, el dominio de la función g es el conjunto de números reales tales que x es mayor o igual que 1. Para esto era que servían las desigualdades. Y el conjunto de números reales que es mayor o igual que 1 es el intervalo desde 1 cerrado hasta infinito abierto. Para esto era que nos servían las desigualdades, para encontrar dominios de funciones. Por eso son tan importantes las desigualdades, porque ellas nos permiten encontrar dominios de funciones. Entonces fíjense, muchachos, para terminar, el dominio de la función suma, el dominio de la función resta, el dominio de la función producto, va a ser la intersección de ambos dominios. Pregunta, ¿cuál es la intersección de ambos dominios?
¿Cuáles son los comunes? Los infinitos, más infinitos. ¿Cuáles son los comunes? Los que van desde dónde hasta dónde. Desde 1 hasta más infinito. Esos son los comunes. Porque aquí están todos. Y aquí están desde 1 hasta más infinito. Entonces la intersección, los comunes a ambos, es el conjunto que va desde 1 hasta más infinito. Ese es el dominio, muchachos, ese es el dominio de la función suma, de la función resta y de la función producto. Recuerde que es el mismo dominio. Pero en el caso de la función cociente, es la intersección de ambos, excepto donde el denominador se hace 0. O sea, son los números reales que pertenecen a esta intersección, tales que g de x es esta, es distinto de 0. O lo que es lo mismo, es el conjunto 1 infinito, excepto los números que hacen que el denominador valga 0. Y ustedes ya me dijeron cuál es el conjunto que hace que el denominador valga 0. X igual a 1. También se escribe así. Entonces, conclusión, muchachos, si yo a este conjunto le quito el número 1, ¿qué intervalo me da? Perdón. El intervalo es de 1 abierto hasta infinito. Si yo a este intervalo le quito el número 1 o el conjunto formado por el número 1, entonces me van a quedar todos los numeritos que son mayores que él. Y los numeritos que son mayores que 1 son los números que pertenecen al intervalo abierto desde 1 hasta infinito. Entonces recuerden, muchachos, es el mismo dominio anterior, excepto, ¿cierto? O tales que el denominador es distinto de 0. O también lo puede escribir así, es la intersección de ambos dominios, excepto donde el denominador vale 0, con una resta, ¿cierto? Y nos da el intervalo desde 1 hasta infinito. Bueno, muchachos, eso es todo. ¿Hay alguna duda con el ejercicio? Estos ejercicios pues de suma, resta, multiplicación y división se hacen de la misma manera. Lo único que hay que tener cuidado es cuando uno hace la división, hay que quitar los puntos donde el denominador se hace en 0. Bueno, muchachos, feliz semana. Hasta luego, muchachos. Nos vemos el sábado entonces, si no hay más.